Bien, entonces vamos a recordar que estamos aprendiendo cómo se miden los potenciales de electrodo. Y para poder hacer una medida cuantitativa, lo que se hace, como todas las medidas, en las mediciones físicas, de establecer un patrón de medida. ¿Quién va a ser nuestro patrón? El electrodo de referencia, que nos va a permitir contrarrestar con cualquier elemento, con cualquier semipila que esté presente. Bien, este electrodo de referencia, llamado electrodo estándar de hidrógeno, de allí las siglas, está básicamente formado como muestra acá en la figura. ¿Qué es lo que se observa? Que tenemos un conductor metálico sumergido y este conductor metálico está recubierto por partículas finas de platino y que se lo hace para aumentar la superficie de contacto. ¿Bien? Este electrodo está sumergido en una solución ácida de actividad del ion hidrógeno igual a 1 y la disolución se mantiene saturada, ¿bien? La disolución esta se mantiene saturada con gas hidrógeno a una presión constante. Bien, entonces, ¿qué veo? Que la reacción química que ocurre es la siguiente. Los iones hidrógenos de la solución acuosa son los que van a recibir los electrones cuando, por supuesto, el electrodo esté conectado a otra semipila y se va a formar el hidrógeno gaseoso. O sea, vamos a ir viendo cómo salen burbujas de hidrógeno. Pero, ¿qué particularidad tiene esta reacción escrita? La vemos que es una reacción química reversible. Quiere decir que este electrodo puede actuar como ánodo o como cátodo dependiendo de la semicelda que se acople. Entonces, cuando se produce la reacción química que acabamos de ver, o sea, la reacción química de reducción, decimos que el electrodo de hidrógeno, el electrodo de referencia, está actuando como cátodo. Ahora, si lo que vemos es que se produce la oxidación del hidrógeno gaseoso a protones, ¿sí? Entonces decimos que esta semicelda está comportándose como ánodo. Entonces, ¿por qué es una semicelda de referencia? Porque es reversible. Puede actuar como cátodo o puede actuar como ánodo según con quién esté enfrentándose en ese momento en la pila. Es de fácil construcción y de comportamiento reproducible, que es lo más importante. Es decir, que en cualquier lugar, si uno construye, por supuesto siguiendo las especificaciones de este electrodo, va a producir esta misma base, va a reproducir esta misma ecuación. ¿Y qué otra particularidad tiene el electrodo de referencia? Que se ha tomado, o se ha decidido que este electrodo tenga un potencial, o se le ha asignado a este electrodo el potencial cero. Entonces, todas las medidas de los potenciales que se realicen en presencia del electrodo o se contraste con el electrodo de hidrógeno, vamos a decir que son medidas de potenciales estándar. Entonces, recordemos en la pila Daniel habíamos visto el zinc y habíamos visto el cobre. Entonces, ¿qué pasa si ahora a la semipila, o sea, al electrodo de zinc, lo contrasto con el electrodo de hidrógeno? Entonces se cierra el circuito, se forma la pila y se observa que en el voltímetro se está produciendo una energía eléctrica. Y entonces, ¿qué es lo que se ve? Que tenemos una medida de potencial de 0,76 voltios. ¿Bien? O sea que la diferencia potencial, cuando comparo el zinc con el electrodo de hidrógeno, entonces me da este valor. Entonces, si nosotros recordamos que el E de la pila es igual al E del cátodo menos el E del ánodo, y por definición hemos dicho que el E del hidrógeno es cero, y el cátodo
y en este caso el hidrógeno está actuando como cátodo, entonces decimos que 0 menos 0,76, perdón, el E del cátodo menos el del ánodo es igual a 0,76, de tal manera que el E del ánodo nos va a quedar igual a que, pasando los términos, a menos 0,76. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando el zinc se reduce a sin cero, va a tener un potencial normal de menos 0,76. Si lo vemos en el cobre, y ahora a la semipila de cobre la contrastamos con el electrodo de hidrógeno, vamos a observar que el voltímetro nos mide una diferencia potencial de 0,34 voltios. ¿Y qué observo? Que ahora el cobre va a estar actuando como cátodo y el electrodo de hidrógeno va a estar actuando como ánodo. Y con los mismos conceptos que hemos visto, nosotros podemos decir que si el E de la pila es el E del cátodo menos el E del ánodo, y esta diferencia de potencial da 0,34, y recordando que el electrodo de hidrógeno tiene estandarizado se ha establecido que su potencial es 0, entonces decimos que el potencial normal del cátodo, que sería el cobre, es igual a 0,34. Estamos viendo acá que el signo del potencial de electrodo indica si la reacción es espontánea respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Estos se llaman potenciales de reducción estándares, quiere decir medidos contra o contrapuestos con el electrodo normal de hidrógeno. Entonces, ¿qué observamos? El zinc tiene un valor de signo negativo. Quiere decir que espontáneamente no se reduce. Quiere decir que espontáneamente se oxida, que es lo que vimos en la pila Daniel. ¿Y por qué lo vimos al cobre reduciéndose? Porque efectivamente el cobre tiene mayor potencial de reducción. Por lo tanto, él gana en la reducción, le gana al zinc, y entonces el cobre se reduce y el zinc se oxida. Bueno, ustedes van a manejar bastante, no las van a manejar a tabla, nosotros les vamos a dar los valores de potenciales normales, de tal manera que ustedes lo que sí tienen que recordar cuando empiecen a armar la semipila es que el que tiene un valor más positivo es el que aumenta su poder oxidante. Y el que tiene un valor más negativo es el que aumenta su poder reductor. Bien, entonces, resulta que la mayoría de las reacciones no se producen en condiciones estándar, es decir, no siempre se las puede contraponer o contrarrestar con el electrodo de hidrógeno. Entonces, ¿qué se hace? Se aprende o se calcula el potencial de la celda cuando no están en condiciones estándar. Para ello es que Nernst propuso una ecuación de medidas de potencial en función de las concentraciones de la sustancia. Si nosotros escribimos una reacción de una semireacción, es decir, una reacción en uno de los electrodos, como está escrita, si la vemos que está sumando electrones, quiere decir que esta es una ecuación de reducción. Muy bien, entonces, sí, no vamos a estudiar todo el análisis de dónde deduce, por supuesto, Nernst tiene todo un desarrollo matemático para llegar a esta expresión. Nosotros en la carrera lo que vamos a hacer es aprender a usarla directamente y aceptar que el potencial que yo vaya a determinar de la semireacción que estoy analizando va a ser igual al potencial normal de esa semireacción, quiere decir al potencial comparado con el electrodo normal de hidrógeno, y R por RT sobre NF y por el logaritmo de los productos de la reacción dividido en la concentración de los reactantes. Recordemos que SR era la constante de los gases cuyo valor era 8,314 Joule sobre grados Kelvin por mol, que la temperatura está medida en grados Kelvin, y la F es el Faraday, que son los 96.500 más o menos coulombios,
Y el ln es el logaritmo neperiano, que cuando yo lo paso a un logaritmo decimal, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, vamos a afectarlo por un factor de 2,3, de tal modo que todos estos valores constantes calculados resulta un valor de 0,06. Quiere decir que nuestra ecuación de Nernst va a ser igual a la que está expresada en esta reacción. Y para generalizar nuestra ecuación de Nernst, nosotros, como estamos considerando potenciales de reducción, semireacciones de reducción, vamos a decir que L igual a L0 más 0,06 sobre N por el logaritmo de la concentración de la o las fases oxidadas, productos de la reacción, dividida en la forma reducida. Esta ecuación de Nernst es la que nos va a permitir, vuelvo a repetir, calcular los potenciales de cualquier pila conociendo las concentraciones de las especies involucradas, cuando no siempre se puede calcular o contraponer con un electrodo de hidrógeno, o cuando no están las condiciones dadas para trabajar en condiciones estándar. Bien. Nosotros venimos en cada una de las volumetrías analizando qué es lo que ocurre con el equilibrio químico. También en estas reacciones redox, también reversibles, algunas de ellas reversibles, podemos ver que podemos hablar de equilibrio químico. Entonces, si en forma genérica yo escribo una reacción redox como diciendo el reductor 1 más el oxidante 2 me da el oxidado 1, digamos, o más el reducido 2, entonces vamos a decir que podemos en estas condiciones establecer la constante de equilibrio. Bien, ¿qué sabemos de la constante de equilibrio? Lo mismo que venimos aprendiendo desde el primer tema estudiado en este año, que la magnitud de la constante de equilibrio es una medida de la extensión que tiene lugar la reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que si la K de equilibrio es muy alta, quiere decir que está desplazada hacia la derecha, quiere decir que la mayoría de los reactivos se han transformado en productos. Y si la constante de equilibrio es muy baja, ¿qué quiere decir? Que prácticamente la mayoría de los reactivos permanecen muy poco, reaccionan muy poco entre sí, entonces para dar una pequeña cantidad de producto. Bien, entonces, ¿cómo vamos a aprender a trabajar con este equilibrio? Bueno, pongamos un ejemplo. Acá vamos a poner una semipila de estaño, ¿sí? Enfrentada con una semipila de hierro, de sal espérrica. Bien, entonces tenemos el estaño, la sal estagnosa, ¿sí? Que es la que se va a enfrentar a la sal férrica. En el ánodo ponemos la sal estagnosa, en el cátodo ponemos el electrodo de hierro con sus respectivos iones. Bien, de principio de la constante de equilibrio de Wolberi-Bach sabemos que la constante de equilibrio no es otra cosa que, en este caso, el producto del estaño por la del hierro al cuadrado sobre el estaño y hierro 3 al cuadrado. ¿Y de dónde aparece este cuadrado? Bueno, si repasamos un poquito, si observamos un poquito qué es lo que ha pasado, vemos que el estaño de número de oxidación 2 más ha pasado al número de oxidación más 4. Quiere decir que ha aumentado su estado de oxidación. Entonces, ¿qué le está pasando al estaño? Se está oxidando, está aumentando su número de oxidación. Y al hierro, y concretamente lo que vemos acá, que ha perdido 2 moles de electrón. ¿Bien? Cuando vemos el hierro, vemos que el hierro tiene un estado de oxidación más 3 y pasa a un estado de oxidación más 2 o 2 más. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que acá ha habido una reducción del estado de oxidación, de más 3 pasó a más 2, quiere decir que han requerido para reducirse un electrón. Y como hemos dicho que los electrones no se pierden ni quedan en el aire, lo mismo que hemos analizado con el cobre y el nitrato de plata, acá vamos a ver que
por cada sal estagnosa que pase sal estágnica, yo voy a necesitar dos iones férricos para que se reduzcan a sales ferrosas. Bien, hecha esta aclaración y planteada la constante, veamos cómo vamos a continuar para calcular ese valor de la constante a través de los potenciales. Nosotros ya hemos dicho que el potencial de una célula o celda, una pila voltaica, no es otra cosa, pila galvánica no es otra cosa que la diferencia entre L del cátodo menos L del ánodo. Si lo vemos, en el cátodo lo vemos al hierro, en el ánodo lo vemos a la chapita de estaño. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que cuando esta reacción llega al equilibrio, quiere decir que las velocidades en el sentido hacia la derecha se igualan a la velocidad en el sentido inverso, vamos a ver que en este momento ya no vemos que la lamparita se prende, se apaga la lámpara, quiere decir que el potencial de la pila se ha hecho cero. Quiere decir, no hay más transferencia de electrones, el equilibrio ha llegado a su máxima expresión y entonces de allí podemos decir que el semipotencial del cátodo se iguala al semipotencial del ánodo, o sea que hemos llegado a un estado de equilibrio. Recordemos entonces, cuando una pila se agota, cuando llega a esta condición, cuando llega a lograrse entre las dos reacciones químicas el equilibrio. Bien, y vimos en las placas anteriores que la ecuación de Nernst se podía aplicar a cada una de las semipilas, de la semireacción. Entonces, si acá observo que en el cátodo tenía el hierro y aplico para este electrodo, para esta semireacción, la ecuación de Nernst, ¿qué es lo que observo? Que va a ser, el E de esta semipila va a ser igual al E0 del hierro más 0,6 sobre 2 por el logaritmo decimal de la fase oxidada sobre la fase reducida. ¿Y por qué hemos puesto 2? Porque son 2 electrones al considerar que hay 2 moles de sales férricas y 2 moles de sales ferrosas involucradas en este equilibrio. También esto hacia el ánodo, perdón, podemos escribir la ecuación de Nernst y reemplazando por el potencial normal del estaño y la fase oxidada del estaño en el numerador y la fase reducida del estaño en el denominador, vamos a ver que si empezamos a trabajar, a hacer pasaje de términos y pasamos el potencial del estaño al otro miembro, y todo este término logarítmico a la derecha, vamos a ver que nos queda que el potencial normal del hierro menos el potencial normal del estaño va a ser igual a 0,06 sobre 2 porque es factor común de estos dos términos. Y multiplicado por, teníamos de este lado el estaño más 4 dividido en el estaño más 2. Pero cuando hemos pasado este logaritmo, digamos, todo este término a la derecha, ha pasado con signo negativo. Por propiedades de logaritmo, yo sé que menos el logaritmo el logaritmo de un cociente es lo mismo que sumar, o sea, invertimos los factores y cambiamos de signo. Por eso es que acá nos queda 0,06 sobre 2 por el logaritmo del producto del estaño más 4 y hierro más 2 al cuadrado dividido en estaño 2 más y hierro 3 más al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todo esto que nosotros tenemos acá es justamente la K de equilibrio. Entonces, quiere decir que podemos decir que todo esto es el logaritmo de K. Y entonces, aplicando el antilogaritmo para poder
calcular la constante de equilibrio, entonces llegamos a la expresión de que es igual a 10 elevado al potencial normal del hierro menos el potencial normal del estaño, que era lo que veíamos, por 2, que es el número de electrones involucrados, dividido en 0,6, que es esta constante resultado de las variables de las que hemos reemplazado en la ecuación de Nernst. Entonces, esta ecuación es la que ustedes van a usar y van a trabajar cuando hablemos de equilibrio. ¿Qué es lo que observamos? Que cuanto mayor es la diferencia entre los potenciales normales del oxidante y del reductor, vamos a ver que esta ecuación química es más completa. Quiere decir que a mayor valor de K, la reacción se dirige en el sentido de los productos, que es lo que uno quiere cuando trabaja concretamente en estas volumetrías. Entonces, si analizamos la ecuación que venimos haciendo, la del estaño 2 con el hierro 3, vamos a ver que la constante de equilibrio resulta de reemplazar los valores normales, 0,77 para el hierro o el 0,15 para el estaño, y nos da un valor de K a la 20,66. De todos modos, este es un valor alto y efectivamente, es decir, tenemos valor de constante muchísimo más alta. Quiere decir que esta es una reacción donde fácilmente se puede obtener sal férrica aferrosa, pero hay otras reacciones donde son mucho más complejas, donde este exponente de 10 es mucho más importante y mayor. Bien, con esto terminamos entonces la primera parte, lo que vamos a trabajar esta semana.